tal? Bienvenidos a Hablemos. Gracias mil por la oportunidad que nos brinda de entrar a sus hogares y poder ser de bendición, llevarles a ustedes temas variados y en esta ocasión algo muy, pero muy sorpresivo. Detalles, vistas que van a asombrar desde el puerto de Minera Cobre, Panamá. Pero antes, esa porción bíblica que siempre les dejo, la palabra de Dios dice en Juan 14:12, donde dice de Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Me impresiona cada vista que tengo durante estos días que he estado en Minera Cobre, Panamá. Es asombroso y me lleva esta porción bíblica, cómo los hombres han podido hacer cosas aún mayores, porque Jesús así lo dijo, ¿es cierto? Bienvenidos, quiero presentarles a mi invitado. Él es el gerente de Puerto y Planta de Energía, el señor Boris Batista. Boris, para mí es un gusto conocerlo. ¿Qué tal? Un placer inmenso y gracias por permitirnos estar con ustedes. Gracias a ustedes por esos detalles tan especiales que han tenido de enviarnos, de conducirnos a lugares que en lo personal y mis camarógrafos jamás podrán olvidar, y en compañía de Ezequiel Alfonso, que también ha estado aquí para grabar los programas en detalle, y un sinnúmero, más de 20 entrevistas que he realizado aquí a un personal idóneo. Gracias por permitirnos. Me asombra lo gigantesco de esta obra, y sé que una que otra personalidad a nivel internacional y también ministros del MISI hacen sus recurrentes investigaciones o sondeos, ¿verdad?, de cómo está esta maquinaria, pues, y sobre todo el personal, porque es una maquinaria que está cesante, pero sí, que me he dado cuenta que ustedes dan un útil y cada vez mejorado mantenimiento. Quiero felicitarlos por eso. ¿Cuántos años hace que usted como gerente funge aquí? Bueno, yo entré acá en el año 2016, en septiembre. Ya tengo un par de años. Y he tenido la oportunidad de crecer dentro de la organización de la empresa, porque yo no entré como gerente. Okay. Yo entré en un rol de supervisor de operaciones de la planta de energía. Esta que está aquí. De esta planta de energía que tenemos acá, que es muy grande, de 300 megawatts. Y lo que permite empresas de este tipo, empresas grandes, donde vienen muchas personas de diferentes lugares, es que uno tenga la oportunidad de tener contacto con tecnología muy avanzada. Exacto. Con profesionales de diferentes países. Aquí, durante la construcción y comisionamiento, 20 nacionalidades, por lo menos, personas que llegamos a conocer, y que luego compartir con esas personas, desarrollar vínculos, pero al mismo tiempo crecimiento profesional, da la oportunidad que luego hubiera el relevo. Por supuesto. Okay, es lo que hemos visto y que ha ayudado en este tiempo. Exacto, lo importante es que ha habido el relevo. Así como yo he tenido la oportunidad de, como primero supervisor, después superintendente de la planta de energía, estuve como gerente de mantenimiento de todo el sitio, y hoy día como gerente de Puerto y Planta de Energía, que también incluye la planta de filtración de concentrado de cobre. Para mí es un crecimiento profesional, pero viene dado por la oportunidad que tienes de demostrar Qué bien. lo que puedes hacer como profesional, por ¿no? Supuesto. Y yo creo que en el fondo no es solamente lo que yo puedo hacer. Ningún trabajo yo puedo hacerlo solo. Realmente el equipo de trabajo con el que yo he estado es el que me ha permitido ir creciendo, y al mismo tiempo que mi equipo de trabajo ha ido creciendo. Por supuesto, es una planta de aquí del puerto y de energía. Sí, esta planta es una planta de generación de energía eléctrica. Es a base de carbón. ¿Es para esta área específica? No, abastece todo el proyecto. Muy bien. Todo el proyecto. Estuvo diseñada desde muchísimos años, porque este proyecto tomó muchísimos años construirlo. Creo que mucha gente no sabe por qué carbón, porque contamina mucho, y yo creo que hay muchos mitos referentes a eso. Hay muchísimos. Claro. Realmente se decidió carbón porque en ese momento era el único
combustible disponible realmente. Había que hacer una planta de generación in situ porque no había la capacidad de generación en el país para hacerlo, para cubrir la demanda de energía que iba a tener el proyecto. Y eso llevó a la construcción de esta planta de energía. Sin embargo, en su concepción desde el diseño se consideraron principalmente aspectos ambientales. Y muy importante mencionarlo. Al 100%. Nosotros, la eficiencia de esta planta es muy alta y tiene una alta utilización del combustible, ¿no? Adicionalmente tiene otros controles ambientales, particularmente tiene quemadores de baja emisión de óxidos nitrosos. Los carros emiten óxidos nitrosos. Cualquier combustión de hidrocarburos emite óxidos nitrosos, pero acá tenemos un control. Los quemadores emiten bajas emisiones de óxido nitroso. Los controles de combustión de la caldera ayudan a controlar esa emisión. Pero además hay un equipo especial que se llama es un catalizador muy similar al de los carros, pero gigante. Sí, igualito, por supuesto. Que sirve para reducir aún más esas emisiones. Qué bien. Todo esto ocurre acá. Todo eso ocurre en este lado que tenemos. Esta torre tan grande, ¿me puede decir qué es? Es solamente la chimenea, realmente. La chimenea. Ahí salen los gases de escape de la combustión de ambas máquinas. Y salen a la altura que está para que el aire caliente siga subiendo. Tengo que decir que particularmente otro control ambiental que tenemos es la emisión de material particulado. Y en operación con la máquina a plena capacidad, y uno mira la chimenea y se ve exactamente como ahora, como si no hubiera nada. No me diga. O sea, realmente el control de emisiones que nosotros tenemos es muy exigente. Y las personas que han venido aquí cuando estamos en operación preguntan, ¿pero la planta está generando? Y nosotros decimos, sí, efectivamente, estamos generando 300 megawatts. Pero no se nota. Por supuesto, claro. No se nota realmente porque tenemos controles ambientales bien estables. Ahora, ¿cuántas personas aquí trabajaban? En el área de sitio puerto, que es el área bajo mi liderazgo, en total éramos 290 personas. 290. ¿Cuántos han quedado en este sitio? Hoy día hay unas 150, más o menos. 150. No disminuyó tanto. En este lado no disminuyó tanto, particularmente yo creo que dos razones. Uno, no esperábamos que la planta de energía se demorara tanto tiempo en arrancar. Ese era un tema, ¿no? Entonces se mantuvo un poco más de personal realmente, pero el mantenimiento propio de esta instalación es muy complejo, porque estamos al lado del mar. Este sitio en particular del país tiene muy alta corrosión. Sí, me he dado cuenta. Muy, muy alta corrosión. Para nosotros es un reto, y tener la planta de energía al lado del mar nos trae un montón de retos. Todos los equipos, en su mayoría, son expuestos, están a la intemperie, y la preservación de esos equipos se permite manteniendo la planta en operación, porque todo está caliente. Exacto. Y estando caliente, entonces se evita el efecto de la humedad y de la corrosión. Con todo parado, entonces el mantenimiento debe ser más intensivo. Por supuesto. Entonces, eso digamos que es complicado. Obviamente el puerto, que está directamente en el mar, requiere un mantenimiento intensivo también, por supuesto. Y la planta de filtración de concentrado y la galera de concentrado de cobre, pues también. O sea, estamos en la misma zona y el tratamiento es un poco especial por las particularidades del lugar donde estamos. Tiene ahorita. que ser. Ingeniero Batista, ¿usted estuvo cuando el puerto se construyó? Estuve, no desde el inicio, pero sí en las etapas finales de la construcción del puerto. ¿Hay algún tipo de modificación que en este tiempo de cese han tenido ustedes que realizar? Modificación como tal, no realmente, porque bueno, el puerto está construido. Quedó tal y como sí. Ese día estaban ustedes trabajando y lo detuvieron. Bueno, muy cierto. Eso tiene una historia. La historia es que nos vinieron un grupo de personas con lanchas artesanales. ¿Cómo no? Claro, eso fue noticia. Los famosos guerreros del mar. Y nosotros tuvimos que detener operaciones por esa situación que se presentó. Lastimosamente, este grupo de personas
sin tomar en cuenta su propia seguridad ni la seguridad del resto de las personas. No solo evitaron que pudiéramos atracar el barco de carbón, sino que atacaron el barco de carbón. Inclusive lanzaron bombas molotov al barco de carbón, un barco con combustible. Y eso es un riesgo alto. El capitán del buque, buscando la seguridad, simplemente decidió, bueno, ya no podemos atracar acá. El barco tuvo que irse. Eso provocó que luego nos quedáramos sin carbón para operar la planta de energía. Y bueno, paramos la planta porque nos quedamos sin combustible para operar realmente. Increíble. ¿Qué se siente, señor Batista? Todo detenido. Muchos de los que he entrevistado siempre me dan su opinión. Aunque aquí no, en el lugar donde estamos no hay tanto silencio, pero donde vengo es un silencio ahorita abrasador. por ese aire que lo tenemos muy cerca. Pero yo creo que lo más impactante de todo este proceso fue en el puro inicio, cuando no había opción. O sea, no hay ingresos, todo está detenido, no hay permiso para operar. Tenemos una instrucción del Ministerio de Comercio de suspender absolutamente todo. Y la empresa tiene que tomar la decisión de hacer terminaciones de personal. Para mí individualmente, como profesional, ha sido la situación más difícil a la que me he enfrentado. Porque las personas muchas que yo mismo les dije, hey, ven a trabajar acá, que es un proyecto de largo plazo, que hay oportunidad de crecimiento, no podíamos quedarnos con todas las personas. Y había que hablar con cada persona individualmente y decirle, mira, no puedo mantenerte como parte del equipo que va a quedar para y no fueron una, ni dos, ni tres. Y lo hizo solamente usted. Yo lo hice con un grupo bastante grande de personas. Obviamente no puedo abarcar a todos, pero personalmente quise hacerlo porque para mí es una responsabilidad. Y eso creo que es lo más difícil. A partir de allí, con lo que siguió y durante ya 15, 16 meses que tenemos en esto, así es. Lo más difícil es mantener el ánimo de las personas, mantener, digamos, el enfoque de las personas, porque hay que seguir trabajando. Claro. Hay que seguir manteniendo los equipos, y una distracción por la situación que hay pone en riesgo a las personas, porque si no te enfocas en lo que estás haciendo, puedes cometer errores. Mantener el espíritu del equipo de trabajo para que pueda mantenerse es lo más difícil. Se trabaja mucho en la emoción del personal, sí, la estabilidad emocional de cada uno de ustedes. Sí, definitivamente ese es el reto más grande que tenemos. Muy bien, muy bien. Cuando yo dije si ha habido alguna modificación en el puerto, más que todo es parte del mantenimiento, movilizar algo por la corrosión. ¿Algo nuevo han tenido que hacer por tratar de conservar lo que han tenido? Bueno, hemos tenido que estamos haciendo cosas nuevas. Hay que reinvertirse y hay que hacer de todo. Así que los que son mecánicos, los que son eléctricos, los que son instrumentistas, hay que hacer de todo, desde pintar y lijar y tratar de preservar los lugares para poder mantener el sitio en la mejor condición. Entonces yo creo que el mayor cambio ha sido que hemos tenido que hacer absolutamente de todo. Hemos tenido que reinventarnos y buscar la forma de poder ser efectivos en las acciones que hacemos, porque es muy difícil en un lugar tan grande poder mantenerlo. Batista, ¿qué profesionales, qué nivel de profesionales aquí, o más bien ingenieros, mecánicos, electricistas, cuál era el compendio o el abanico de personas que trabajaban con usted y de las cuales tuvo que escoger una o dos de cada sección? Aquí hay de todo. ¿Qué profesiones? Yo soy ingeniero eléctrico electrónico de profesión, de la Universidad Tecnológica. Ingenieros hay de todos los tipos aquí. Sí. Hay mecánicos, eléctricos, electromecánicos, industriales, mecánico industrial, ingenieros navales. O sea, tenemos toda la variedad de ingenierías posibles. Hay ingenieros ambientales también. Tenemos químicos trabajando acá. En otras áreas, creo, debes haber entrevistado biólogos y todo el resto de otras profesiones que hay. Muy cierto. Pero hay que contar no solo la parte técnica de ingeniería, hay todas las ramas de las ¿cómo se llaman? Las actividades industriales. Hay soldadores, andamieros, hay o sea que si pintores, había 5 hay o ayudantes. 8 de cada uno, se quedó con 1 o 2. Exacto, o sea, hubo que tomar decisiones de quedarte con un grupo
altamente técnico y un grupo digamos, menos profesionalismo Así que mismo. pueda dar soporte a las actividades. Pero había de todo, o sea, todas las actividades posibles. Tenemos hasta buzos acá, porque obviamente tenemos un puerto. ¿Y los buzos para qué? Los buzos hacen inspecciones en las instalaciones del puerto, verifican por debajo, las sí. boyas, ahí tenemos las boyas de Entiendo. amarre de los barcos, hay que hacer inspecciones a las boyas, a las ¿Y cadenas todo que están esto se los sumergidas. exige el MICE? ¿O esto es una No, exigencia de ustedes como empresa gigantesca de esta envergadura minera que requiere este tipo de mantenimiento ante un cese como el actual? Bueno, realmente nosotros tenemos el equipo de mantenimiento para mantener en operación y con los niveles de seguridad todos los equipos e instalaciones, ¿no? Entonces, tenemos de todo y nos tuvimos que quedar con un poquito de todo. Ajá. Realmente, pues el MISI no organiza la estructura organizacional de ninguna Cuando ellos empresa. lo vienen a visitar, Exacto. Solamente es para... vienen a ver que, bueno, hay obligaciones que tenemos de mantener el sitio estable física y químicamente. Ok. Eso aplica mucho más al área de mina y TMF, que también ya has visitado. Pero luego la preservación de todos los activos que están, porque hay una inversión muy grande en los activos. Claro, claro. Interesante. Claro, entonces nosotros tenemos que, como empresa responsable, hay que proteger la inversión de la gente que puso el dinero para que esto hiciera una realidad. Por supuesto. Y para eso estamos acá, pues para tratar de mantener los activos, pero para garantizar la preservación ambiental y de seguridad del lugar. Con la incógnita que no, obviamente no se sabe hasta cuándo, esa preservación, ¿cuánto durará? Ajá. ¿Están ustedes más que conscientes, armados de todo lo necesario en lo técnico, en ingeniería, en electricidad, para dar continuidad? ¿O ustedes tienen una fecha que temen, si no abren, algo pueda suscitar? Yo creo que es una realidad entender que ya han pasado, o sea, desde octubre del año 2023 hasta ahora, todo ese tiempo la empresa no ha tenido ingresos. Financieramente, la empresa está haciendo un sacrificio grande para tratar de mantener las plazas de empleo para poder mantener el sitio seguro y para poder todo el gasto que conlleva esto. Eso tiene un límite. Al final, en algún momento, financieramente, la empresa no va a ser capaz de seguir sosteniendo esa situación. Y eso es, digamos, la parte más difícil, porque en ese momento, a nosotros lo que nos preocupa, bueno, primero, pues habría que reducir más los empleos. Sí. Reducir más los empleos implica, pues además del impacto individual, sí, pasará más tiempo. Exacto, el impacto individual que tiene para cada persona, que adicional perdería el empleo, nuestra capacidad de poder mantener el lugar en las mismas condiciones en que lo tenemos ahora. Sí. Ese es el mayor riesgo. Es preocupante también. Y no es un riesgo de la empresa realmente, porque nosotros no podemos hacer cosas porque no tenemos permiso para hacerlo. Creo que es importante que se den los pasos para que se haga la aprobación del plan de preservación y gestión segura, que permita que la empresa realice las actividades y que de alguna forma también pueda costear esas actividades, porque simplemente no es sostenible económicamente seguir en la situación en la que estamos actualmente. Usted me habla de sostenibilidad económica. ¿Tiene usted conocimiento al menos en su área? ¿Cuánto cuesta realmente seguir con este mantenimiento de empleados? Al menos que tiene que ser bastante, porque estamos hablando de un puerto. Solo la planta de energía en preservación nos está costando como 1.5 millones de dólares. Solo el mantenimiento de la planta. El mantenimiento sin operar, sin nada, con personal limitado, con actividades limitadas, porque tampoco podemos decir que hay muchas cosas por hacer, pero hay que dosificar el recurso y atacar las prioridades. Eso significa que hay una acumulación de trabajos que están identificados, que no se pueden ejecutar porque no tenemos todos los recursos para hacerlo. Muy cierto. Entonces es 1.5 millones nosotros, todo el sitio, son 15 millones en promedio mensuales, todo el proyecto, y eso solamente una empresa responsable sigue haciéndolo después de 15 meses.
Entonces yo creo que eso es importante que hacerlo notar. Ahora, esto es impresionante, es grande, es que aquí todo es grande, de verdad. Yo vengo de las plantas trituradoras, Ajá. de verdad, y me dicen que las arrancan cierto periodo de tiempo. Sí. Acá también hay un arranque Tenemos de esta planta. sí, algunos equipos de la planta. La planta, bajo las condiciones en que está, no podemos arrancarla, porque no es como un carro, ¿no? Que tú la No, por arrancas supuesto. 15 minutos. Tiene no. secciones. Entonces, nosotros hemos desarrollado un plan por sistemas de los equipos que podemos operar en las condiciones actuales. Hay equipos que manejan agua o que manejan vapor, pero como tenemos la caldera vacía y sistemas vacíos no podemos probarlo. Claro, por supuesto. Entonces necesitamos otro alcance para poder preservar esos equipos, pero los equipos que sí podemos correr, como bandas transportadoras, por ejemplo, o algunos motores, o algunos compresores, se hacen arranques periódicos para mantener el equipo. O sea, primero saber que siguen operando, mitigar un poco la humedad, que hay mucho, y luego identificar si van saliendo anomalías, porque luego hay que tenerlo registrado para poder prepararnos para un reinicio, que es lo que estamos esperando. Aquí a mis espaldas, lo que está en el centro, en donde hay como una grúa. Ajá. ¿Qué es esto? Bueno, esas son 4 bombas de agua de mar. El agua de mar nosotros lo utilizamos en la planta de energía mayormente para enfriamiento de las turbinas de vapor. La utilizada. Bueno, sí, la utilizada. Ajá, exacto. Ese agua de mar también se procesa y tiene un tratamiento físico-químico para poder producir agua de proceso y agua de servicio. Entonces usamos una muy pequeña porción del agua de mar para consumo interno, digamos, para agua de servicio, para cuando estamos operando. Pero ahorita mismo, ¿cómo le hacen? Se sigue produciendo, nada más que bueno, en realidad es bien poquito. Sí, porque realmente son pocos también, muy pocos. Acá pernoctan el equipo que está trabajando, 150, sí. Acá viven. Bueno, 150 digamos es el total, como tenemos 3 grupos de rotación, son 2/3. Bueno, ponte alrededor de 100 personas por rotación. ¿Les alcanza el poder lograr un buen trabajo de mantenimiento diario, sabiendo bien que pues ya no tienen el mismo horario? ¿Sigue siendo acá igual, de 7 a 4 de la tarde? Sí, obviamente estamos trabajando 8 horas. Esas 8 horas alcanzan para lo que alcanza realmente. Nosotros, parte de los retos de esto, yo te hablaba de la parte psicológica, la parte emocional de las personas, sí. Pero luego la parte estratégica de tomar la decisión, qué ejecutar, cuándo ejecutarlo, cómo ejecutarlo y cuál será el orden de prioridad. Pues lo que nos toca la parte de gestión administrativa y el liderazgo, pues decidir cuál es la ruta, pero definitivamente que no alcanza para hacer todo lo que hay que hacer. Ingeniero Batista, ¿cómo trabajan esta sinergia en medio de situaciones emocionales, el seguir no viendo a las personas que antes acostumbraban? Porque me imagino que después de toda esta avalancha o durante, hay muchas cosas que se han aprendido. Hay un planeamiento diferente que los ha llevado a la creatividad diaria en medio de esta situación, ¿es cierto? No, definitivamente. Ahorita hay que ser todavía más creativo porque tenemos menos recursos. Empezando por ahí, tenemos menos personas. Cada persona ahora, y te mencionaba que hay que hacer de todo. Sí. Entonces hay que ser multidisciplinario, no puedes enfocarte, bueno, yo soy electricista y no me puedo quedar, soy electricista, pero soy pintor y soy ayudante del mecánico que está trabajando conmigo. O sea, hay que hacer de todo un poco, hay que usar la creatividad. Yo creo que en las lecciones aprendidas hemos tenido que ser más eficientes, pero yo creo que entre las cosas que aprendimos claramente, todos, no solamente nosotros, yo creo que todos los que estamos acá, es que uno, no nos conocíamos bien, porque éramos como islas, ¿no? Los que estábamos acá en Sitio Puerto, éramos solamente los de Sitio Puerto, nos conocemos y había poco contacto con las otras partes operacionales de todo el lugar. Ajá. Y fue un hallazgo, o sea, como que todo el mundo que no nos conocemos. ¿Por qué? O sea, son cosas que aprendimos, ¿no? Y no solo que no nos conocíamos, sino eso al final no nos comunicábamos. Eso significa que
si había algo que una persona de otra área podía colaborarme, yo no lo sabía. Y esa comunicación no existía antes. Nosotros entre las lecciones aprendidas, que hemos iniciado un proceso de mejora en la comunicación, pero no solo internamente, pero también hacia afuera. Así es. Y también pienso que esto se traslada también a lo familiar, en el hogar, definitivamente. Siempre y cuando las personas o los individuos que aquí trabajen tengan esa sabiduría de implementar esta situación de riesgo que se ha pasado, de peligro emocional, de trabajo, laboral, implementarlo a lo mejor de mayor unidad. Es así. ¿Qué piensa Batista? ¿Qué piensa cada día? ¿Tendrá esto una solución? ¿Qué piensa una persona que tiene a cargo todo esto aquí, con la ayuda, obviamente, de los 150 o quizás menos de los que colaboran aquí? Mi mayor preocupación cada día, y yo insisto en eso cada vez que me reúno con el personal, es que nos mantengamos seguros, porque sigue habiendo un riesgo muy grande. Seguimos haciendo actividades industriales, el riesgo está allí, y la situación emocional, la información desde afuera que siempre bombardea, crea mucha distracción. Y mi mayor preocupación cada día primero es asegurarme de que cada persona entienda y se mantenga enfocado en cuidar. Que cuando venimos aquí, luego salgamos y regresemos a nuestras casas así mismo, en las mismas condiciones de salud y físicas que llegamos. He notado que esa preocupación es de muchos, los que están en jerarquía, obviamente, por cuidar a los suyos. Sí. Me parece muy bien. Ahora, ¿cómo quitarle la idea de la claridad que tienen ustedes de que esto no tiene injerencia en el perjuicio de la salud o de las tierras que están aquí y alrededor, aquí mismo en Minera Cobre Panamá? Yo creo que el hecho de que tú has venido aquí nos va a ayudar a comunicar a las otras personas información que desconocen. Lastimosamente, en el tiempo en que hubo la crisis, los cierres de calles y todo, hubo un bombardeo en redes sociales con mucha desinformación de forma intencional. Sí. Y nosotros en ese momento no fuimos capaces de dar respuesta a tiempo a esas mentiras. Pero como fue muy masivo, tampoco tuvimos capacidad de lograr hacerlo. Fue un choque grande. Sí. Yo creo que de las otras cosas que aprendimos es ese intento que hemos hecho de alcanzar las comunidades, ir afuera, ir a los centros comerciales, ir a las universidades, apersonarnos a todos los diferentes grupos civiles que existen para poder comunicar nuestra parte de la historia, traer personas para que vean en sitio cuál es la diferencia en lo que, oye, cuando vienen aquí ven que todo al otro lado de la cerca es verde. Que eso es lo que me ha llamado la atención. Oye, es cierto. Pero a mí me dijeron que todo esto estaba devastado y realmente no era así. Cierto. Contar nuestra parte de la historia, participar, a mí me ha tocado participar en otros programas de radio, en los podcasts. Eso nos ha permitido comunicarnos y hay un grupo de personas importantes que están haciendo esa tarea cada día. Pero en realidad nos ayuda mucho que organizaciones como Sana TV que vienen acá nos ayudan a también, como yo lo llamo, a contar nuestra historia desde el otro lado de la cerca. Yo lo diría a que se expresen. Hemos venido aquí como un canal de que ustedes se expresen, que toquemos sus emociones, que hablemos de lo que fue, lo que es ahora y lo que piensan que puede ser. Boris Batista, gerente de Puerto y Planta de Energía. Hemos estado aquí pues platicando un poco desde la planta de energía, un lugar muy importante, ¿verdad? Sí, y el puerto también. Se me acaba el tiempo. Ha sido un gusto poderle conocer. Un placer. Gracias por su sencillez, humildad y contarnos las cosas, no como ustedes piensan, sino como el que viene aquí se da cuenta que
que son como son. Claro, yo ¿verdad? creo que venir aquí es importante porque puedes verlo. Ahora no todo el mundo va a poder, Sí. y ahora menos. Claro. Pero lo importante es que venga un medio Pero estas que les imágenes y permitan. estas Exacto. actividades nos ayudan a poder Así es. darlo a conocer. Nuevamente, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Nos han permitido que hablemos estas vistas maravillosas que nos permiten, pues, ver la realidad de esta planta de aquí en el puerto, la planta de energía. Y hemos podido que ustedes nos permitan que hablemos con Boris Batista, gerente de esta área. Gracias a todos, los bendigo. Y sigamos en esta travesía a conocer un poco más con los diferentes testimonios que tenemos y en el programa de Ezequiel Alfonso en detalle, porque tenemos más durante estos 4 días que hemos tenido aquí en visita en Minera Cobre Panamá. Les bendigo.